Gran Propósito presenta Conversaciones con Propósito. Un espacio de crecimiento profesional. Con el equipo de Gran Propósito y hoy con nuestra psicólogo Desiree. En el podcast de hoy, conversaremos sobre un tema presente en el desarrollo profesional. ¿Cómo plantearse metas que sean alcanzables? ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo evitar presionarte? Y herramientas para llevar mejor los obstáculos en el camino. Los dejamos sin más con nuestro equipo de Gran Propósito. Hola, bienvenidos a todos los que estén participando hoy en nuestras conversaciones con propósito. Es siempre un placer compartir con nuestro equipo. Hoy tenemos a Gaby, a Tony y a Desi. Este es un equipo que, como ya ustedes han venido escuchando, tiene experiencia en diversas áreas que están relacionadas con esas mejoras que todos buscamos en nuestras metas, en nuestra vida, en nuestro enfoque de trabajo. Así que hoy quisiéramos tocar uno de esos nuevos temas que hemos conversado, que hemos seleccionado, y es el que se refiere a cómo plantearse metas que sean alcanzables, no esas metas que nos ponemos y que sin embargo nunca logramos porque no son alcanzables. Recuerden, eso sí, antes de introducir nuevamente a mis compañeros, darles like si este tema les interesa, seguirnos en todas nuestras redes que van a encontrar al final de este podcast, y recuerden que siempre es importante esos comentarios, esos detalles que nos pueden ayudar a ir mejorando la información que ustedes desean obtener de este tipo de trabajo que nosotros hacemos. Entre otras cosas, además, tenemos un curso gratuito que ustedes también pueden encontrar en los links que tenemos aquí en todas nuestras redes, en Instagram, en YouTube y en todas las otras, donde podrán compartir con otras personas toda esta información que creemos tiene valor, porque el cambio, la vida, todas esas situaciones que experimentamos necesitan de apoyo tanto del entorno donde vivimos como del entorno que representa el mundo hoy en día. Y sin más preámbulo, bienvenida Gaby, bienvenido Tony, bienvenida Desiree, que nos va a dar sus aportes desde la psicología en este campo tan importante como es el plantearse metas. Hola chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola. Gracias por esa presentación, Joaquín. Bien, bueno, siempre ha sido un placer trabajar. Sabemos que este es un esfuerzo que hemos venido desarrollando, que nos habían pedido, y nos reunimos para hacer este emprendimiento que trae, entre otras cosas, temas como este, el de las metas, porque cuando hablamos de metas, las metas forman parte de la vida de cualquier ser humano. Constantemente las trazamos, algunas las alcanzamos, otros ni siquiera. Trazamos una meta que no es una meta, pero creemos que es una meta. Siempre lo hacemos para intentar avanzar, crecer. Es lamentable que alguien se trace una meta para tratar de dañar a alguien o para tratar de producir un efecto negativo en el ambiente o en las personas. Eso no sería adecuado. Sin embargo, como siempre, no sabemos a veces cómo vamos a plantear esa meta, cuál es lo que realmente estamos buscando nosotros hacer, cómo queremos alcanzar lo que creemos que es la meta. Y muchas veces mezclamos meta, objetivo, y además nos confunde cuáles son las motivaciones, y resulta que nos agobiamos por muchas cosas, nos agotamos, nos quedamos estancados, no sabemos hacia dónde vamos. Y este es un episodio donde yo quisiera, y sé que ustedes también lo hemos conversado, reflexionar sobre un tema tan importante como es una meta, cómo es alcanzar, cómo es trazársela sin presionarte, sin que otros te presionen. Y como siempre, que eso es muy importante para nosotros, que esté alineada con ese propósito de vida y bienestar que tú te fijes en tu vida. Y paso a preguntarle a Gaby, ¿por qué nos cuesta tanto cumplir con las metas? Wow, una pregunta muy importante, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos propuesto o trazado metas las cuales no hemos alcanzado. Pero esto tiene una razón, especialmente porque nos encontramos
viviendo una era que premia la inmediatez, donde queremos todo rápido y ver resultados casi que al día siguiente de que comenzamos a plantearnos algo. Sin embargo, muchas veces olvidamos que hay un proceso detrás de esto y que ese proceso debe ser sostenible, que cuando nos trazamos una meta debemos tener un plan para ejecutar a largo plazo, porque una meta no es algo que vamos a cumplir de la noche a la mañana. Y también entender que esto no se trata de una carrera contra el tiempo, sino al contrario, tenemos que diseñar pasos que sean específicos, que sean realistas, medibles y que nos acerquen realmente a lo que queremos. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta de por qué nos cuesta tanto cumplir metas o lograr esas metas, mi respuesta precisa sería es porque queremos todo rápido y no nos planificamos el proceso que sea sostenible. Sí, bueno, dada la respuesta que tú nos presentas a la conversación de hoy, a veces hay personas que el perfeccionismo no los deja ni siquiera alcanzar un plan para su meta, ¿no? Tony ha vivido grandes experiencias con todos esos proyectos que ha desarrollado. Yo también en el área de ingeniería, Tony en el área de todo lo que es el marketing digital. ¿Cómo crees tú, Tony, que deben plantearse metas que funcionen, o cómo te las has planteado tú, o cómo empiezas tú con ello? Porque a veces eso define el resto del camino. Pues sí, muy cierto lo que dice Gaby. Un factor bien importante allí de lo que ya estaba diciendo es eso, ¿no? Es trazarnos metas, diferenciar primero lo que es una meta a corto plazo y una a largo plazo, y luego entender que cada una, según su tiempo, lleva el proceso, ¿no? Es muy fácil cuando se están trazando proyectos de emprendimiento, por ejemplo. En mi caso, se esperan muchos resultados pronto, así como dice Gaby, que a lo mejor pueden tardarse muchísimos más. Yo creo que una de las cosas que más me costó aprender es que las metas que te trazas, indiferentemente de que sean a corto o a largo plazo, hay que también separarlas en las cosas que dependen directamente solo de ti y las que dependen de otros factores que tú no controlas, ¿no? Una vez que identificas factores que te van a ayudar a cumplir esa meta que no controles, tienes que poner eso dentro de las metas a largo plazo, ¿no? Porque cuando ya no controlas algunos factores externos, pues sí, hay veces que son favorables. Por ejemplo, yo me he encontrado con cosas que me propongo que a veces no dependen de mí y me propongo, pues mira, esto me va a tardar 2 meses en sacarlo, y de repente resulta que el cliente responde pronto y tengo el trabajo hecho en 2 semanas. Pero también pasa que una tarea que yo sé que me va a tomar 20 días hacer, a lo mejor por retrasos de una tercera persona, por procesos burocráticos en el caso de documentos y esas cosas, o inclusive por decisión de una tercera parte, te puedes demorar 2 meses. Entonces tendemos a asociar, según la planificación, a un retraso con un fracaso, y no es el caso. Entonces hay que, como bien dice Gaby, saber identificar en tiempo y en proceso y diferenciar una meta a corto plazo de otra a largo plazo durante ese mismo proceso de planificación del que tú hablas. Bueno, Desiree, tú que has trabajado mucho, oyendo ya lo que hemos hablado todos, tú que has trabajado mucho en el coaching que está relacionado con metas, ¿qué nos puedes decir en esto que estamos conversando? Bueno, yo creo que una de las principales razones por las cuales a las personas les cuesta cumplir sus metas, primero porque a veces no saben cuál es la metodología correcta para plantearla. Es decir, diferenciar entre un objetivo, un propósito, un deseo y lo que es una meta. Una meta tiene que ser algo mucho más concreto y tangible. Influyen mucho las emociones negativas, como, bueno, las que llamamos negativas, pues las que nos hacen sentir mal, como el miedo, la ansiedad, la tristeza. También influye el poco autocontrol, el no poder mantener la motivación o la fuerza de voluntad, la perseverancia, la disciplina para alcanzar esa meta, y el exceso de estrés. En algunos casos tenemos muchos propósitos, muchos objetivos muy ambiciosos, poco realistas y al mismo tiempo, y no acotamos. Y eso es una de las cosas que dificulta. Además, es muy importante que se entienda que las metas deben ir acotadas en el tiempo. Es la forma de distinguir entre un objetivo, un deseo y una meta que quieres realizar para un tiempo puntual.
Más adelante hablaremos un poco de cómo llevar esto a la práctica con ejemplos. Sí, bueno, escuchando esa aclaración que nos está haciendo sobre las conversaciones que tenemos en el día de hoy, hay metodologías que pueden ser usadas, un poquito estructuradas, como por ejemplo la metodología SMART, que Gaby ya la ha utilizado en algunas situaciones. ¿Qué nos dices de eso? Claro que sí, las metas SMART o metas conscientes es una metodología que funciona mucho. Y básicamente estas siglas significan específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido. Estas son unas características que deben tener cuando nos trazamos una meta. Es decir, que sea una meta específica, que tenga claro lo que queremos lograr. Medible, para que podamos de alguna forma medir el avance o el progreso que estamos teniendo. Alcanzable, porque debe estar dentro de nuestras posibilidades reales. Tampoco me voy a trazar como meta ir a la luna cuando yo ni siquiera trabajo en la NASA, por ejemplo. Que sea relevante, porque debe tener un verdadero significado para nosotros. No debe ser metas que nos impongamos por presión social, sino que realmente tengan un sentido propio. Y con tiempo definido, porque ciertamente cuando nos trazamos una meta debemos establecer una fecha límite o un periodo para evaluar resultados. Si bien, como comentaba Tony, no quiere decir que porque algo se retrase ya significa un fracaso, pero estos tiempos nos permiten evaluarnos y ajustar ese calendario de planificación que tengamos. Entonces, aplicando esta metodología para plantearnos metas, podremos obtener buenos resultados. Realmente lo he aplicado y es bastante práctica y útil. Ahora, tal y como tú lo dices, y ahora después podemos volver a conversar, tenemos que arrancar, tenemos que partir de nuestro propósito para fijar estas metas, porque de lo contrario estamos un poco sin rumbo y por lo menos yo lo he vivido en algunas ocasiones porque no tenía muy claro ese tema, ¿no? Porque la meta es un acto de conciencia, o sea, donde tú te sientes y sabes que tienes que tomar una acción desde tu ser humano, desde tu entorno donde estás para alcanzar esa meta y que se haga realidad. ¿Qué opinas, Desi? Estoy de acuerdo. Creo que es muy importante tener claro el para qué, tener la finalidad clara porque nos va a ayudar a mantenernos motivados. Me gustaría plantear un ejemplo con una meta que quizás muchas personas se puedan identificar, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona te plantea esto como un objetivo, digamos, macro, quiero ganar más dinero o quiero crear más estabilidad para mi familia o emprender en algo, este tipo de metas, digamos, que a todos nos pueden parecer atractivas. ¿Cómo podemos llevar este deseo a concretarlo en una meta, ¿no? Entonces quiero dar un par de ejemplos. Por ejemplo, debemos utilizar la siguiente fórmula. Acción, básicamente un verbo, lo que queremos lograr. Luego las condiciones. Luego vendría la finalidad o el propósito detrás de esta meta. Y luego el tiempo, que básicamente lo que vamos a poner es la fecha tope en la cual deseamos ver esta meta materializada. Un ejemplo podría ser, por eso les decía, ganar más dinero no es una meta, es un deseo, es un propósito, es un objetivo. ¿Cómo lo llevamos a meta? Voy a poner el siguiente ejemplo. Comenzar a ganar 300 euros adicionales. ¿Okay? ¿Cuáles serían las condiciones de esta meta? De dinero extra o de sobresueldo libre de impuestos. Ese es un ejemplo de condiciones. Luego diríamos cuál es la finalidad para cubrir mejor mis gastos familiares y la fecha sería antes de julio del 2025. Otro ejemplo similar con el mismo tema. Comenzar o más bien ahorrar 2.000 euros. En este caso no lleva condiciones, sino vamos directamente con la finalidad para comprar una moto antes de noviembre del 2025. Es importante que el tiempo siempre lo pongamos como antes de tal fecha y no para tal día, ¿ok? Porque esto, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, ayuda a nuestro cerebro a que se active con esa fecha como límite y no con que ese día es que lo tiene que lograr. Entonces, ¿qué hacemos una vez que planteamos la meta con esta fórmula? Pues hacemos una tormenta de ideas.
en estos dos casos, uno es ganar 300 euros adicionales mensual y el otro es ahorrar 2.000 euros, pero ambos se tratan de generar ingresos extra. Entonces pasamos a hacer una tormenta de ideas. ¿Qué puedo hacer para lograr esta meta? Por ejemplo, conducir unas horas de Uber en los países en los que podemos, digamos, conectarnos, ser parte de Uber un par de horas y no tenemos que ser empleados fijos, por ejemplo. Vender cosas que tengo en casa, coger unas horas extras en un trabajo virtual o coger unas horas extras en mi trabajo actual. Invertir en la bolsa, hacer trading, ofrecer servicios, cada quien con lo que sabe, de mecánica, de limpieza, de estética, de costura, etc. Otro ejemplo, evitar la cerveza o el café que me tomo en el bar, llevarme la comida al trabajo y así evitar comer en la calle, comprar mi ropa de segunda mano y no nueva, hacer una lista antes de ir al supermercado y no salirme de la lista para no gastar dinero extra, reducir las comidas que hago en la calle a solo 2 al mes. Esto es una tormenta de ideas donde cualquier cosa que se nos ocurra. Y luego, de todas esas ideas, escogemos las mejores, las que podemos poner en práctica, las que tienen sentido para nosotros, y esas van a ser nuestras estrategias para alcanzar la meta. Como por decir, los pasos que vamos a ir dando en esa escalera que nos podemos imaginar hasta llegar a la meta que queremos lograr, que en este caso sería ahorrar 2.000 euros o conseguir una ganancia adicional de 300 euros al mes. O sea que, aparte de lo que ya hemos conversado, hay que de alguna manera fijar cómo dividir esa meta en acciones para entenderla, para llevarla adelante. Y lo que planteaba Tony es cierto, el tema de creer que fracaso porque no alcanzo lo que yo me propuse como una meta, pero es que a lo mejor ni siquiera establecí cómo era la meta como tal, y nos ha pasado a muchos que tenemos que reorganizarnos para tratar de dividirla en acciones más pequeñas. ¿Qué opinas, Tony? Sí, correcto. Muy, muy buena esa fórmula de decir, pues yo creo que cubre más o menos las bases fundamentales de lo que es establecer una meta pues concisa y tangente. Pues como dije al principio, pues otro punto importante ya después de haber calculado todo eso, para mí personalmente, pues dividir lo que había dicho, pues dividir esas tareas que te van a llevar a esa meta grande en pasos pequeños. Es muy ambicioso querer ver el producto final. Como decía Gaby al principio, estamos preprogramados para conseguir todo de inmediato, y si no es de inmediato o nos tardamos un poco más de lo que es el estándar, pues ya no sirve. Entonces, es importante, también lo conversé la última vez que hablamos de metas en un podcast anteriormente, pues eso, empezar a dividir en cuadrantes más pequeños el límite o el alcance que tiene esa meta. Y pues también importante celebrar cada uno de esos pasos, ¿no? A mí me costó mucho aprenderlo, lo digo por experiencia propia, porque lo que decía Gaby al principio, pues o sea, en mi caso, cuando decides dejar tu trabajo habitual y a lo que te dedicas todo el día y dices, pues mira, quiero emprender, a veces queremos tener las cosas sobre seguro. Otra experiencia muy real es la del inmigrante, ¿no? O sea, el inmigrante cuando decide abandonar su país quiere llevar ya todo el dinero para pagar la renta y todos los gastos y poder sobrevivir por lo menos 3 meses, que a veces es imposible. Entonces, a lo mejor dividir esas metas tan colosales en pasos más pequeños lo hace un poco más digerible. Yo al principio cuando emprendí con mi primera compañía recuerdo que tuvimos una conversación y nos decía que para arrancar teníamos que tener por lo menos $8.000, ¿no? Y yo en mi cabeza decía, oye, pero es que si yo tengo $8.000, yo no necesito dejar mi trabajo, ¿sabes? O sea, o sea, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pero es eso, ¿no? Es porque a veces tenemos muchos miedos acumulados, muchas cosas que se nos van a presentar, inclusive con los $8.000 en las manos, que a veces no podemos controlar, que nos van a hacer demorar más, que nos van a hacer a lo mejor desviarnos a un segundo plano, y también hay que planificar para esas cosas, porque como dije al principio, hay factores o pasos a tomar en ese camino hacia tu meta
donde el resultado final no depende enteramente de ti. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas para que no sean desmotivantes en el proceso de alcanzar esa meta. Sí, a veces no es solo una velocidad de alcanzar rápido, ir rápido, sino la dirección. Mantenerse enfocado en que esta es la meta y hacia allá voy y voy a poner todos mis recursos y mis habilidades en esa dirección. No sé quién ahora, chico, quiera dar su opinión, porque este tema yo sé que nos apasiona. Sí, bueno, creo que este es un tema muy importante por el hecho de que abandonamos nuestras metas porque no las planificamos de la forma adecuada o porque no las terminamos en el tiempo que inicialmente nos planteamos y creemos que es un fracaso. Para ello también es importante, o como consideración para plantearnos metas que sí funcionen, lo que mencionamos anteriormente de dividir eso en acciones pequeñas. Porque cuando celebramos cada progreso, así sea diminuto, estamos viendo resultados, estamos sintiendo que avanzamos y esto nos da como que una satisfacción de que vamos encaminados hacia la dirección correcta. Entonces creo que es importante que dividamos estas metas en el plan que nos tracemos y que vayamos midiendo progresivamente estas mini metas, por así decirlo, para luego lograr el objetivo final, que es el resultado grande o el deseado que sí queremos. Sí, ese es un proceso de evaluación y ajuste de lo que uno viene definiendo pues como su meta, y siempre tenemos que estar evaluando cuánto sentido tiene la meta para nosotros, cómo es la estrategia que estamos llevando, si es correcta, nos acerca, nos aleja, qué tipo de apoyo, qué más necesitamos, cómo podemos simplificar lo que estamos haciendo. Es decir, buscar no dejarnos dominar por ese enfoque del fracaso, sino más bien comprometernos con esos pequeños pasos, esos avances, esa conciencia sobre la realidad de lo que vamos a lograr. Desi, tú querías conversar algo. A ver, yo pienso con respecto al ejemplo que les estaba dando antes, esto que tú dices de evaluar, imaginemos que ha transcurrido un mes. Entonces empiezo a evaluar las estrategias que elegí de toda esa gran tormenta de ideas, las estrategias que estoy utilizando. ¿Me están siendo útiles? ¿Me están funcionando? Quería vender cosas que tenía en mi casa. ¿No las he logrado vender? ¿Será que no las estoy poniendo en la aplicación correcta o las estoy poniendo muy costosas? X. Reevaluar. De pronto me conviene más entonces alguna de estas otras estrategias que había descartado, volverla a poner dentro del pool de las opciones de oferta y decir, bueno, ahora voy a usar esta otra estrategia. Cada cierto tiempo es bueno evaluar y yo creo que la mejor pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy para lograr mi meta? ¿Estoy haciendo estas estrategias que me propuse yo mismo para alcanzar la meta que quiero? ¿Estoy, implementando la metodología correcta? Y si nos damos cuenta de que algo nos está fallando, pues siempre podemos volver al inicio, reestructurar y plantear de nuevo las cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaban todos sobre celebrar esos pequeños logros, esos pequeños escalones en la medida que voy alcanzando. Por ejemplo, me doy cuenta que estas estrategias que estoy aplicando funcionan, pues las celebro. En el caso de este ejemplo que planteo, de que tiene que ver con dinero, pues no las celebro gastando dinero, las puedo celebrar haciendo algo que yo disfruto, cocinando algo especial, viendo una película, etcétera. Pero siempre darle la importancia a cada paso que vamos logrando para que nos ayude a que ese motor se mantenga en funcionamiento motivado y sigamos caminando en la dirección correcta. Cada pequeño paso merece ser reconocido. No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo con sentido. Y como dices tú, si nuestra meta es una meta financiera, una meta de reducir peso, una meta de lograr recaudar un fondo para yo comprarme una moto, o la meta es tener unos recursos para iniciar un viaje de vacaciones, tener una estrategia que te vaya permitiendo redefinir si van cambiando las situaciones. Eso es súper importante, porque a veces creemos que es fijo, que las cosas no van a cambiar, que tienen como una camisa de fuerza, y no es así. El cambio es algo de lo que nos ocurre más continuo. Y sin embargo nos presionamos y nos estancamos ante esta señal de tensión que nos pone el no poder cumplir la meta o el compromiso como nosotros entendíamos que tenía que ser. Totalmente de acuerdo.
Bueno, Sí, decídanse, chicos, decídanse. pues sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una cosita que quisiera agregar allí y que la discutimos creo que en el tema pasado, si no en el anterior, y es que hay que también programarse para que alguna que otra cosita falle. ¿Ok? Es muy fácil desmotivarse cuando uno está en un proceso de cambio, pero los cambios generalmente también traen consigo algunos fallos. Y como bien lo dice Desiree, la intención es que si a lo mejor alcanzar esa meta financiera no funcionó o se está demorando más de lo que había planificado, pues analizar, ajustar y reintentar. Esas tres cosas son muy importantes en el proceso también de metas, de alcanzar cambios, porque hay metas, sigo insistiendo porque me pasó mucho, y es que hay cosas que a lo mejor son muy obvias, que para todo el mundo son muy fáciles y se supone que deben ocurrir instantáneamente o si no pronto y a veces no pasan. Entonces hay que mentalizarse de que esas cosas van a pasar, de que hay que replanificar, reajustar y seguir insistiendo. Bueno, Gaby. Sí, bueno, yo lo que quería comentar o agregar es que acá entra esa parte importante que comentaste, y es que a veces es momento de detenernos y de preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente tiene sentido para nosotros, si la estrategia que estamos usando es la correcta o si necesitamos modificar o cambiar algo para seguir yendo hacia la dirección correcta, porque muchas veces sentimos que estamos estancados y realmente no es por falta de compromiso, sino que debemos hacer un ajuste en cómo estamos manejando todo el proceso. Entonces, esto o este estancamiento o esa frustración que podemos sentir en algún momento puede ser por el mal planteamiento de las metas, que estén desconectadas realmente con nuestro propósito o que muchas veces estén impuestas por la presión social o familiar, lo que ya comentamos. Entonces, cuando una meta no está alineada con lo que realmente queremos, avanzar es difícil y se siente pesado. Entonces, mantener la motivación se vuelve cuesta arriba. Allí radica la importancia de hacer estas pausas, de evaluar cómo estamos manejando todo el proceso y si hay que hacer algunos ajustes necesarios, bueno, es momento de redireccionar lo que ya llevamos. Sí, y sobre todo entender que las metas, dependiendo de cuáles son, van a tener lo que diríamos ciertos tiempos. Y hay que tener una flexibilidad para alcanzarlo, pero hay que tener ese margen establecido para realmente alcanzar la meta. No fijarse un día, como decía Desiree, sino esos lapsos en los cuales se deben cumplir. Porque si te exige sobremanera, si te agobias tú mismo y no tienes esas pausas de reflexión, esas pausas de evaluación, esos momentos donde te sientas o estás caminando o estás viendo algo, oyendo música y dices, sigo queriendo esto era realmente la meta. Este es algo que está en dirección de mi objetivo, de lo que yo quiero. Estoy avanzando poco, pero estoy avanzando, o no estoy avanzando nada. O qué pasa con la energía que tiene uno desde el punto de vista emocional para hacer este proceso, como Tony viene señalando, de que hay que emprender un cambio, hay que fijar metas, hay que tratar de alcanzarlas, hay que no confundirse entre el objetivo como tal y la meta, lo que lleva. Entonces, cumplir una meta no debe convertirse en una fuente de agotamiento y de castigo. Es un camino, involucra disciplina, como todos los procesos, y es una meta que nosotros tenemos que decidir para asegurar un propósito de que nosotros estamos buscando en algo. Por lo tanto, una recomendación importantísima que nos daría Adri es que cuando hagas cualquiera de estas actividades buscando tu meta, cuida tu salud física y emocional mientras vas avanzando para que tengas ese equilibrio, porque eso implica valorar los pequeños logros porque sabes que vas en la dirección correcta, aunque parezcan pocos, y te acercas más a tu objetivo. Bueno, chicos, yo creo que ya hoy va a llegar un momento de cierre y vamos a darle entonces la palabra a Desiree y después a la joven Gaby y a nuestro compañero Tony. ¿Qué les parece? Muy bien. Comentando esto último que estabas hablando, volvemos al punto que comentó Gaby sobre el sistema SMART, la importancia de que las metas sean alcanzables, o sea, que sean metas realistas. Porque si la meta es realista, si la puedo incorporar a mi
a mi estilo de vida, no se va a convertir en una fuente de agotamiento. Pero si incluyo la meta de una manera, la acoto muy corto en el tiempo, o es muy pesada, o la cantidad de estrategias que tengo que implementar son demasiadas y no van en consonancia con el resto de las cosas que hago, pues simplemente me estoy planteando un camino de sabotaje. Desde un inicio estoy, como decimos, cavando mi propia tumba. En cambio, en la medida que las hacemos medibles, que las hacemos claras, que las hacemos acotadas con un tiempo realista y que establecemos unas estrategias adecuadas para poder alcanzar esa meta, entonces esa meta simplemente va a ir contribuyendo y sumando a otras cosas que estoy haciendo en mi vida, porque por lo general estamos tratando de cumplir varios objetivos a la vez. Entonces, si la hacemos bien tangible, es mucho más fácil que podamos medirla, que podamos saber si estamos avanzando o no, y que no sea una fuente de frustración, sino por el contrario, nos ayude a mantenernos motivados, y así unas metas se correlacionan con otras y unas cosas que estamos haciendo con nuestra vida ayudan a motivar otras áreas que también tenemos. Yo, para concluir, diría básicamente dos cosas: la importancia de que las metas sean acotadas en el tiempo, obviamente un tiempo realista, pero que sean acotadas en el tiempo para que sean metas y no deseos o propósitos como estos típicos propósitos de año nuevo, que cuando ves tu agenda llevas 4 o 5 años con el mismo propósito, porque claro, es realmente un deseo que tienes, pero no te has planteado cómo lo vas a alcanzar, ¿no? Estos típicos así de dejar de fumar, bajar 10 kilos, que los ponemos como propósito, pero en verdad son un deseo en el aire que nunca concretamos. Y lo otro, aparte de acotar el tiempo, es preguntarme cada cierto tiempo qué estoy haciendo hoy para lograr mi meta. Bien. Buenísima tu intervención, Desi. Casi que me dejas sin palabras. Bueno, ¿qué más les puedo decir que ella no haya mencionado? Que las metas son fundamentales para dirigir nuestra vida, para dirigirlas hacia donde realmente queremos y tener una realización personal y profesional dirigida con motivación y con propósito. Si establecemos metas específicas y desafiantes y además nos comprometemos, aumentamos significativamente las posibilidades de alcanzar los resultados que realmente queremos. Pero también hay que tener en cuenta que el cumplimiento de esta meta no debe convertirse en una fuente de agotamiento. Es un camino que sí involucra disciplina, pero también involucra bienestar. Debemos sentirnos bien con lo que estamos haciendo y debemos estar bien mediante todo el proceso, porque si no va a ser un camino muy agotador. Entonces es importante que cuidemos nuestra salud, tanto física como emocional, mientras avanzamos en este proceso de cumplimiento de metas. Y sobre todo, algo que ya mencionamos, pero lo recalco nuevamente, aprender a valorar esos pequeños logros, que aunque parezcan mínimos y muchas veces pasan desapercibidos, realmente nos están acercando cada vez más hacia nuestro objetivo. Muy bien, pues como dice Gaby, cada vez menos que decir, ¿no? Ya con estas dos alocuciones tan completas ya es muy poco lo que decir. Pues yo voy a hablar desde mi experiencia y les voy a decir a esa gente que a lo mejor ya tiene un proceso trazado y se está dando cuenta que las cosas no se logran a tiempo, que las cosas no están saliendo como debe ser, pues primero evocar al propósito, ¿no? Una vez que planificamos desde el propósito, una vez que estamos seguros de que lo que estamos haciendo nos va a traer una mejoría personal o profesional, pues afianzarnos a ello, confiar en que el plan que hemos elaborado, a pesar de que está tomando retrasos, tiene sus objetivos claros, y seguir insistiendo, reevaluar las metodologías, examinar otras alternativas que también nos pueden llevar al mismo sitio y seguir adelante. A veces algunas de las metas más difíciles son las que nos premian de mayor forma, ¿no? Entonces es muy importante seguir adelante, es muy importante asumir esos pequeños fracasos, que yo los llamaría más bien esos tropiezos con los que aprendemos mejores maneras de hacer las cosas o maneras más eficientes de llegar al mismo punto y pues como decimos, levantarnos, ¿no? Quitarnos el polvo y seguir adelante, seguir trabajando por esa meta tan importante que te has trazado, y que no tengan miedo de pedir ayuda, de buscar información, de replantear todo el plan si es necesario, pero siempre apuntando hacia ese objetivo que creemos que es lo mejor para nosotros. Bueno, una vez que nos hemos escuchado, yo quisiera como último
recomendación de mi parte que me ha pasado, que me he confundido a veces en mi vida con lo de las metas. Fijar metas que estén dentro de las posibilidades reales, ¿no? Como decía Gaby, no fijar una meta de que quiero ir a la luna y eso no es posible, ¿no? A menos que esté en la NASA o esté trabajando en los cosmódromos en la Unión Soviética o en Francia, qué sé yo. Entonces siempre fijemos metas dentro de nuestras posibilidades reales y consideremos también los recursos físicos, emocionales y el contexto en el cual lo estamos haciendo. Bueno, por el día de hoy esta ha sido nuestra conversación. Recuerden a todos los que nos oyen que nos gustaría siempre que ustedes nos den esos likes, que estén en nuestras redes, que compartan con otros esta información si les ha sido útil, si la consideran de importancia. Toda esa información está al final del podcast, pero siempre los estamos invitando a que participen con nosotros en nuestro grupo de Gran Propósito a través de comentarios. Gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por su participación. Hasta luego, chicos. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para más información y no te pierdas nuestro minicurso gratuito disponible en nuestra página. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejar tus likes, comentarios y reacciones. Este podcast fue presentado por Gran Propósito LLC. Todos los derechos reservados.